permitieron mostrar que la literatura latinoamericana y más precisamente la de Hispanoamérica estaban funcionando, digamos, como un todo orgánico, ¿no? El momento del boom es un momento de fuerte comunicación, de fuerte integración literaria en América Latina. Estos escritores, más que exponentes de sus propias literaturas nacionales, son exponentes de este vasto conglomerado que es la literatura de América Latina, y repito, particularmente Hispanoamérica, porque siempre hay que recordar que la posición de Brasil es un poco periférica en este fenómeno. No está totalmente ajeno a él, pero no tiene una participación tan directa como los países hispanohablantes. La literatura hispanoamericana, ha habido momentos como el del boom, de gran comunicación internacional de toda la región, ¿no? De gran integración literaria. Otro momento de este tipo fue, por ejemplo, la etapa del modernismo, donde bajo la égida de Rubén Darío toda la literatura de Hispanoamérica estaba muy integrada también. Otras etapas han sido más bien de cierta dispersión, quizás es la etapa actual. Quizás en la etapa actual la comunicación entre los escritores de los distintos países de nuestra América no es tan fluida, no es tan constante, no es tan dinámica. Bien, y quería traer a colación un cuarto hecho del mismo año de 1967, este sí ya un hecho extraliterario, pero que es importante para entender la gran repercusión que tuvo el boom. Este hecho es la muerte en Bolivia de Ernesto el Che Guevara. Todos sabemos, fue la gran figura mítica de esa etapa de América Latina, esa etapa tan intensa, marcada por la Revolución Cubana y por las grandes esperanzas de cambio social parecían inminentes para los pueblos de América Latina. La muerte de el Che Guevara de algún modo marca quizá el comienzo del fin de esa gran ilusión, de esa gran esperanza que significó la Revolución Cubana. Se hablaba entonces de un socialismo con rostro humano, algunos lo decían con una manera un poco más amena quizá, socialismo con pachanga, ¿no? Sin embargo, un modelo de socialismo distinto a lo que había sido el socialismo al estilo soviético, ¿no? Ese socialismo tan burocrático. Se esperaba, se pensaba que el modelo cubano podía ser una alternativa distinta. Y la figura del Che tenía ese aliento fresco, ese aliento mítico, ese aliento de héroe casi novelesco, ¿no? Y al truncarse su vida en 1967, justamente, parece marcarse el final de esa etapa heroica, esa etapa inicial del proceso revolucionario cubano y de toda su vasta repercusión latinoamericana. Apuntaba este último aspecto extraliterario porque creo que el éxito internacional del denominado boom de la novela hispanoamericana solo puede entenderse en ese contexto, un contexto en el que América Latina aparecía ante los ojos del mundo como una tierra de promisión, como el ámbito donde se estaban realizando grandes experimentos sociales, ¿no? Donde se estaba intentando construir este socialismo con rostro humano, se estaban intentando buscar fórmulas distintas, y todo ello atrajo la atención mundial.
Las miradas del mundo se enfocaron en América Latina, que fue vista por aquellos años como una especie de tierra de promisión, tierra germinal donde podía surgir la utopía. El contexto internacional era muy propicio para ese tipo de expectativas. Recordemos que es en el mundo occidental la etapa de una contracultura marcada, por ejemplo, por el hipismo, el auge del rock o fenómenos tan representativos como el Mayo del 68 en París, con el movimiento de la juventud estudiantil, o en otro ámbito, también el año 68, la llamada Primavera de Praga, que muchos vieron como una esperanza de cambio en el socialismo de Europa Oriental. Entonces, en ese contexto, los llamados años maravillosos de los 60, las miradas del mundo apuntaban hacia América Latina, hacia esos grandes experimentos sociales que parecían en marcha y que generaban esperanzas tanto en América Latina misma como en el resto del mundo. Y de ahí pues que todo lo que sucedía en la política de América Latina, pero también en la cultura de América Latina, suscitaba interés, suscitaba incluso pasión a nivel internacional. Y eso explica pues esa tan amplia repercusión que tuvo la literatura del boom. Por supuesto, aunado a la altísima calidad que es inherente a muchas de las grandes obras, de las grandes novelas que se publican por esos años. Por otro lado, en América Latina se vivía sin duda un momento de modernización muy importante de nuestras sociedades. América Latina vivía el cambio no solo por lo que significó la Revolución Cubana y el impacto que tuvo en todos nuestros países, sino también porque habían otros procesos de cambio muy importantes, ¿no? Es un momento de modernización. Quizá la evidencia más nítida de esta modernización es el proceso de urbanización que viven las sociedades latinoamericanas. Nuestras sociedades, que habían sido tradicionalmente sociedades rurales, se convierten aceleradamente, sobre todo en la década de los 60. Algunos países este fenómeno se dio un poco antes, por ejemplo en la Argentina, pero en la mayoría de nuestros países este fenómeno de urbanización, de crecimiento vertiginoso de las ciudades se acelera en los años 60. ¿No? Para mencionar el caso peruano, todos recordamos las grandes oleadas migratorias que vienen desde los años 50, que se incrementan en los años 60 y probablemente entre finales de los años 60 y comienzos de los años 70, el Perú deja de ser un país con una población mayoritariamente rural y pasa a ser un país con una población mayoritariamente urbana. Y ese mismo fenómeno se da en toda América Latina, ¿no? Este continente tradicionalmente rural, tradicionalmente agrario, se convierte en una nueva expresión de una modernidad urbana periférica. Por otro lado, en el caso peruano, quizá uno de los más emblemáticos en este proceso, es recién a finales de los años 60, ya con el gobierno de Velasco, que después de tantos años se eliminan esas viejas estructuras cuasi feudales que sobrevivían en nuestra serranía, que sobrevivían en el agro andino, hasta época tan tardía del siglo XX. Entonces, esos cambios son realmente muy importantes. Junto con esto, otros procesos de desarrollo económico, industrialización, en unos países más que en otros, avance de lo que podemos denominar una economía capitalista, una economía de mercado. Para muchos, por ejemplo, una posibilidad promisoria fue
la Alianza para el Progreso que impulsara el presidente Kennedy, un presidente que sin duda fue bastante popular en América Latina por esta iniciativa. Y en ese contexto, también un fenómeno que sí tiene incidencia directa en la vida literaria es el notable desarrollo de la educación en nuestros países. También países que habían sido tradicionalmente dominados por el analfabetismo pasan a acceder a nuevas modalidades educativas, a una ampliación de la cultura letrada y también a una expansión de la educación universitaria. Todo esto, evidentemente, contribuye a generar un nuevo público lector en estas grandes ciudades en plena expansión, un nuevo público que está accediendo con gran interés al mundo letrado, con gran inquietud y gran curiosidad intelectual a través de los mecanismos educativos. Entonces tenemos un fenómeno de ampliación del público lector, un público potencialmente mucho más amplio que el que había habido en otras etapas en la literatura latinoamericana, y también la posibilidad de, en muchos países, el surgimiento de importantes industrias editoriales, ¿no? Reitero, boom, el mismo término, es ante todo, como sabemos, un término que viene del marketing, ¿no? Entonces la idea es, en primer lugar, de un auge editorial. Se ha estudiado bastante bien este fenómeno en su dimensión editorial y se ha distinguido varias fases en el boom. Hay una primera fase, podríamos decir una especie de pequeño boom centrado en la propia Hispanoamérica, en la propia América Latina. Un pequeño boom o un boom inicial impulsado sobre todo por casas editoriales argentinas, mexicanas, en menor medida en otros países, quizá Chile. Y son estas casas editoriales las que publicarán algunos de los primeros y más importantes éxitos del boom. El caso peruano, lamentablemente, no se llegó a consolidar en esta nueva fase de modernización, no se llegó a consolidar una industria editorial importante en el Perú. Hasta ahora no la tenemos, y es una de nuestras falencias, sin duda. Algunos intentos interesantes se dieron en el país y hay que recordarlos. Por ejemplo, los festivales del libro, que a finales de los años 50 impulsara Manuel Escorza, y luego, bajo el liderazgo del propio Manuel Escorza, ya en los años 60, los famosos populibros, ¿no? Estas empresas editoriales lograron cierto éxito y permitieron que el libro, la producción literaria, llegara a un público más amplio, pero sin embargo no se llegó a consolidar en el Perú una industria editorial más sólida. Pero en otros países, y destacaría el caso de Argentina y de México, sí tenían una industria editorial importante, que será la base institucional de la cual partirá el boom en su momento inicial. En la Argentina esto ya venía desde un tiempo antes, ¿no? Con editoriales muy importantes, recordarán muchos de ustedes editoriales como MC, Losada, Sudamericana, para mencionar las más conocidas. En el caso mexicano, el Fondo de Cultura Económica o Joaquín Mortis, editoriales que sin duda tuvieron notable participación en esta fase inicial del boom. Quería destacar justamente cómo las primeras novelas, los primeros grandes éxitos